Si no es una venganza, pues que vaya y le dé la cara. Si no es una consigna, ¿en dónde están todos sus funcionarios o exfuncionarios que sí aparecen en el Pandora Papers y no tienen una inhabilitación por 10 años, como la que mi mamá sí tiene por una cuenta del 2007 con 2,000 pesos? Cuando no hay justicia y si hay venganza, sí, es muy difícil, y venganza política, y por parte del jefe de Estado, es muy difícil saber exactamente qué puede continuar. Claro. Si estamos frente a un juez de consigna, entonces esto y todo el caso ya sale del terreno jurídico. Ya no es, estamos frente a un gobierno y a un sistema en el que lo jurídico no importa para imponer lo político. Hace 2 años no se le hacen mastografías a las 1,400 mujeres de Santa Marta, Catitlán. Ni una mastografía. ¿Qué pasa si una mujer tiene cáncer de mama y ahora que estamos en el mes de la prevención de cáncer de mama, ¿por qué no se las hacen las mastografías y no se la detectan a tiempo, se mueren? Otra diferencia notable entre Lozoya y Rosario Robles es que Lozoya es confeso. Claro. La señora Robles no le han podido acreditar. Aquí no tiene nada que ver la estafa maestra. En ninguna hoja de la carpeta de investigación de mi mamá hay una palabra que haga referencia a esa investigación periodística, porque no hay que confundirnos. Mi mamá es acusada por omisión. Y yo le pregunto a quienes realizaron esa investigación periodística después de tantos años, ¿por qué no hay otro más en la cárcel? El caso de Rosario Robles ya es el caso que se ha convertido en lo más emblemático de la forma como este régimen utiliza la justicia. Y la utiliza la justicia únicamente para una sola cosa, como un instrumento de venganza en contra de sus adversarios y en contra de sus enemigos. La supuesta justicia de México mantiene injustamente en prisión a Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y también exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal, enfrenta un proceso penal, pues fue involucrada en la llamada estafa maestra, un esquema de presunto desvío de recursos públicos por parte de secretarías de Estado y de universidades públicas durante el sexenio pasado. Para esclarecer su papel en dicho caso, Rosario Robles se presentó voluntariamente ante la justicia el pasado 13 de agosto de 2019. Sin embargo, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, familiar de la senadora morenista Dolores Padierna, ordenó vincularla a proceso y le dictó prisión preventiva, pese a que el delito por el que fue imputada, presunto ejercicio indebido del servicio público, no amerita esa medida. El Ministerio Público Federal argumentó que existía riesgo de fuga por parte de Robles Berlanga y presentó como supuesta prueba una licencia de conducir falsa, con un domicilio que no coincidía con el de Rosario. Desde entonces, Robles y su familia se han enfrentado a un sistema de justicia parcial que opera bajo consigna política y que también ejerce violencia política de género, pues Rosario es la única persona encarcelada por este caso. En cambio, Emilio Cebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, aceptó la oferta de las autoridades para ser el testigo principal contra Robles y ha recibido un trato similar al de otro soplón al servicio de la 4T, Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex. Pues ambos han sido captados libremente en la Ciudad de México, pese a ser criminales confesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que su administración no busca vengarse de Rosario Robles, aunque el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, prácticamente sigue las órdenes que surgen de Palacio Nacional. La justicia ya le negó 7 veces a Rosario Robles la posibilidad de recuperar su libertad, incluso pese a que la exfuncionaria ya cumplió más de 2 años en prisión, el plazo máximo que la ley establece para que un imputado pueda permanecer sin sentencia. Sin embargo, el presidente AMLO insiste en que no se trata de una vendetta política. Luego de que el juez Gánter Alejandro Villa tomó la decisión de que siguiera en prisión, Robles concedió una entrevista al periodista Héctor de Mauleón, en la que denuncia que es una presa política de la 4T. Pues las autoridades le pidieron inculpar al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Y también le dijo al periodista Ciro Gómez Leiva que no está derrotada, pues no le han podido encontrar ni un peso mal habido.
El caso de Rosario Robles es la enésima muestra de que, en México, el Estado de Derecho es inexistente. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Hoy tengo 3 extraordinarios invitados en la cual vamos a seguir tomando el tema de la semana pasada de la liberación y de las injusticias que le están haciendo a Rosario Robles. Entonces voy a empezar a saludar y presentarles a nuestros invitados, luego a nuestro staff de planta, a mi coconductor y empezamos. Marianita Moguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos, a los invitados, al equipo de producción, por supuesto. Con el corazón roto. Pues sí. Hace una semana vine aquí con mucha ilusión, lo platicábamos. Ahorita lo vamos a hablar. Y pero sí, con el corazón roto, pero en pie de lucha. Eso. La extraordinaria Beatriz Pajés, ¿cómo estás, mi amor? Gracias, mi querido Carlos. Un placer estar aquí contigo y con estos grandes amigos aquí de tu Bienvenida. programa. Muchas gracias. Miren, yo creo que es uno de los periodistas más valientes que yo conozco, comentarista, hombre brillante, escribe en El Universal como su servidor y el servidor de José Rubinstein, el gran Héctor de Mauleón. Héctor, bienvenido. Qué gusto, gracias por la invitación. Bienvenido a Gracias tu por casa. estar aquí. Y te queremos de regreso. No, hombre, ¿cómo no? Muchas No, gracias. sí, claro. Sarita, ya la conozco, Sarita Dulce, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué trajiste? Traigo una de las estrategias de poder más dañinas y que parece que es la que más utiliza esta administración. Vamos a verlas. No me digas. Sí. Va a estar buena. Sí. Va a ser la última, como siempre, para Sí, que el sí, público sí. se enganche. Exacto. Luis Berman, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy contento. Nuestro Gracias. director de opinión de aquí de Atípical, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, Carlos. Un gusto compartir la mesa con ¿Qué se grandes te ocurrió personalidades. esta semana que nos traes? Pues vamos a hablar un poco acerca del caso de Rosario Robles, un poco de historia, de contexto, cómo llegan las cosas hasta como las vemos el día de hoy, un poco acerca de las venganzas de los presidentes a lo largo de la historia, en fin, cosas interesantes al respecto del tema. Lo vamos a ver. Dale. Luego a mi querido amigo y hermano José Rubinstein, el coconductor de ¿Por qué? ¿Cómo estás, Pepe? Estoy bien y queriendo que lo que nosotros podamos aportar hoy a favor de la causa de Rosario Robles, lo podamos hacer y que este programa pueda coadyuvar a que la justicia impere en este caso. Dios te oiga porque no está imperando. Bien, antes de empezar el programa, un favor. Respuestas cortas para hacer más preguntas. Es un favor. Ok. 2. Vamos a ver un video de la semana pasada en el programa de ¿Por qué? En la cual Marianita Moguel estuvo con nosotros. ¿Lo podemos ver, Richie, por favor? Puedo ser hoy yo, mañana Sí, puede señor. ser cualquier otro. Y aquí tendremos una mano solidaria, porque si no hacemos equipo entre todos, no vamos a poder caminar hacia donde queremos caminar, que es a la prosperidad y que es a un México ya de paz. Mi amor, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Ojalá y mañana celebremos a ti, que tienes a tu mamá de regreso en la casa, que haya justicia, porque eso es lo que hay que pedirle, ¿no? Eso sí. Juez, Ni más ni menos. sí, juez, no mame. Ya, No, ya. ya, por favor. Marianita, pasó hace una semana, jurábamos que iba a salir tu mamá, porque simplemente el juez unitario y luego los 3 jueces de... Fue el juez de amparo primero que saca la resolución, posteriormente evidentemente el Ministerio Público y la Fiscalía presentan su recurso, lo que hace irse a un tribunal, al 9º Tribunal Colegiado. Al colegiado, sí. En donde en efecto estos 3 magistrados, porque quiero decir que no todo el Poder Judicial es malo ni negativo, ahí están las muestras, actúan conforme a derecho y dan esta sentencia que desechaba todos los datos de prueba, con lo cual el juez de control en su momento justificó la prisión preventiva para mi mamá. Entonces no había ya datos objetivos que le dieran a este nuevo pseudo juez, que nada más sigue la lineacita de Delgadillo Padierna, yo así le digo tal cual, y que ahora con una justificación, y perdón, no me voy a extender mucho, pero sí me parece, por mi amor, poner lo un que ejemplo, una de sus justificaciones en la audiencia... Para tener a tu mamá adentro. Ajá, que dijo que ahora otra vez riesgo de fuga,
Por ejemplo, fue la contradicción entre su abogado y ella cuando estábamos mi mamá y yo en el extranjero, que es un viaje que todos conocemos, mi mamá y yo decidimos hacer. Y que la magistrada Porras, no solamente es este juez de amparo, 3 magistrados, sino que la magistrada Porras, en una de sus resoluciones lo dice tal cual. De modo que el motivo cierto de su estancia en el extranjero, cualquiera que haya sido, es ajeno e intrascendente para efectos de la litis. Lo notable y significante es haber atendido el mandato judicial. O sea, si mi mamá y yo estábamos de vacaciones, por un concierto o por A o por B razones, eso es intrascendente para la litis, como aquí la señala la magistrada Porras, sino lo importante, y lo vuelvo a señalar como lo he reiterado, es que mi madre se presentó voluntariamente, a diferencia de muchos, y dio la cara no en una, sino en 2 audiencias, y la sigue dando. Y la vemos hoy hablando y alzando la voz después de esta injusticia, que solo quiero decirte que me enteré, Mariana Moguel, su hija, estaba adentro, yo me enteré por los medios de comunicación de la decisión del juez, por la filtración de un chat del Consejo de la Judicatura, a las 19:35 horas, cuando la audiencia concluyó a las 20:01, completamente violatorio. En una audiencia puede pasar todo en 30 segundos, cualquier cosa. Y sin embargo, cuando yo empecé a ver el movimiento en mi teléfono, me doy cuenta de que a mi mamá se le había negado y se le había otorgado esta posibilidad del cambio de medida cautelar, no por la defensa, no por las partes correspondientes, sino una vez más y gracias a través de los medios de comunicación, porque el Consejo de la Judicatura se encargó a través de su chat de hacer una filtración. Con esto empiezo. Fue un momento dolorosísimo, elementos completamente alejados de la realidad de toda proporción, en donde utiliza los mismos argumentos. Mi mamá se sentía como en su primera audiencia, como si hubiéramos regresado hace 2 años, 2 meses, 10 días. Y por supuesto que estoy rota, como te lo comento, es muy doloroso, pero creo que es momento de alzar la voz, no por Rosario, sino como lo dijo también en esa audiencia. Hace 2 años no se le hacen mastografías a las 1,400 mujeres de Santa Marta, Catitla. Ni una mastografía. ¿Qué pasa si una mujer tiene cáncer de mama y ahora que estamos en el mes de la prevención de cáncer de mama, por qué no se las hacen las mastografías y no se la detectan a tiempo, se mueren? Eso es lo que solicitó, por ejemplo, mi mamá. La llaman para decirle que la van a mandar a hacer una mastografía. No, mi mamá no pidió una mastografía, pidió 1,400 mastografías. Entonces vemos un juez más que actuó por consigna, por instrucción, y una vez más vemos la venganza y el miedo de muchos, tanto así, declaraciones de una señora, la jefa de gobierno, que ni siquiera voy a entrar en ese tema porque no es mi cancha. Betty, Héctor, Pepe. Mira, yo creo que el caso de Rosario Robles ya es el caso que se ha convertido en lo más emblemático de la forma como este régimen utiliza la justicia. Y la utiliza la justicia únicamente para una sola cosa, como un instrumento de venganza en contra de sus adversarios y en contra de sus enemigos. La prevención, la prisión preventiva no es más que un abuso que se ha hecho de ella, precisamente para guardar a sus adversarios, para utilizarlos políticamente y para lanzar amenazas y advertir a los que no les gustan lo que les puede ocurrir en caso de no ceñirse a los dictados del régimen y específicamente del presidente de la República. Algo que no mencionaste en este momento, Mariana, y que a mí me llamó la atención de las declaraciones que dio ayer Rosario en una entrevista, es esta soledad en la que se encuentra, porque ni sus compañeros que estuvieron con ella en el pasado gobierno, ni los que pueden estar ahora han dicho una sola palabra en defensa de Rosario Robles. Yo preguntaría, y a mí me gustaría preguntar desde aquí al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, ¿por qué no ha dicho una sola palabra o ha hecho algo, lo mínimo, para defender a quien fue su secretaria de Desarrollo Social? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que Rosario Robles es víctima
de dos altos mandatarios, de un expresidente de la República Y un y del presidente de la República actual, de tal forma que su situación es verdaderamente excepcional y el caso de Rosario Robles debería de ser llevado a los más altos tribunales internacionales por una abierta violación de los derechos humanos más elementales y de la aplicación correcta de la justicia. Héctor, una pregunta y luego haces tu comentario, porque luego se me olvidan las preguntas. Uno de los argumentos que dijo este estúpido juez corrupto para que se quede Rosario es porque tiene riesgo de irse. Es una mamada. Con que le quite el pinche pasaporte se acabó. O sea, ¿qué Bueno, onda? lo había explicado muy rápidamente ahora Mariana. ¿Cuál es la diferencia de Lozoya y Rosario Robles? Pues la diferencia evidente es que Rosario Robles regresó a su audiencia de un viaje en el extranjero. No se fue a esconder. No la tuvieron que traer, no la tuvo que tener la Interpol, no tuvieron que sacar una ficha roja de búsqueda, etcétera. Ella vino a una audiencia a enfrentar un proceso y una investigación. La diferencia central con Lozoya pues es que a Lozoya le dan el pitazo, se va, millones de dólares en su cuenta, millones de dólares en las cuentas de sus familiares, y a Lozoya lo vemos cenando pato laqueado en un restaurante de lujo. Muy cerca de aquí, por cierto. Sí. y bueno, Rosario Robles, por algo que ya se probó, que fue bueno, antes de eso, si es cierto lo que dice Mariana, de que se supo la resolución del juez antes de que terminara la audiencia y se supo por una filtración, lo que quiere decir es que estamos frente a un juez de consigna. Claro. Si estamos frente a un juez de consigna, entonces esto y todo el caso ya sale del terreno jurídico. Ya no es, estamos frente a un gobierno y a un sistema en el que lo jurídico no importa para imponer lo político. Entonces yo creo que la salida y la siguiente lucha, al margen de la lucha jurídica que deba dar Rosario Robles, tendrá que ser una lucha política. Pero lo que preocupa es el uso selectivo de la justicia, el uso faccioso de la Fiscalía General de la República, un fiscal que se supone autónomo y se ha prestado a hacer cualquier cantidad de cosas que le indican desde la mañanera. Hay que ver lo de los 31 científicos, que es ya un escándalo internacional. Bueno, claro. Creo que es una sombra que lo va a perseguir durante mucho tiempo. Pero todo esto no hace sino enturbiar el paisaje judicial de México, que ha sido siempre un laberinto sin salida. Hay que acordarse del caso de Florence Cassé, que acabamos sin saber si era secuestradora o no lo era. Lo que se perdió ahí fue la verdad en medio de todos los retorcimientos de la justicia. Nos prometieron que habría un avance en eso y en lugar de avanzar, pues estamos como, nos prometen ahora darnos la lista de las venganzas presidenciales, pero para no ir tan lejos, pues estamos como al principio del sexenio de Peña Nieto, cuando castiga a una persona que apoyó al partido rival o al candidato rival, y entonces ya en ese caso sí usa la justicia, como fue, no la voy a defender, pero ahí están los hechos, el Bester Gordillo. Claro. ¿No? Claro. Pepe Rubinstein, tu opinión de que no se aplique la ley, cuando el caso de Rosario Robles, según todos los artículos, según los últimos 4 jueces, según la ley, imposible que la señora esté en el tanque. Así es, así es. ¿Qué opinión bueno, tienes? A lo que Héctor dijo, quiero agregar que otra diferencia notable entre Lozoya y Rosario Robles es que Lozoya es confeso. Claro. La señora Robles no le han podido acreditar. O sea, la señora Robles es copartícipe de una estafa maestra por un faltante de más de 5,000 y pico de millones de pesos. ¿Dónde los guarda? ¿Dónde los tiene? ¿Qué cuenta le han encontrado? ¿Qué evidencia en contra hay? No, ellos dicen que es cómplice. Es absolutamente, pero si no puedes comprobarlo, no la puedes meter. Pues no la puedes tener guardada. Si ella vino a declarar de buena fe, no la puedes retener porque es peligrosa y se puede fugar. O sea, ella se puede fugar y Lozoya no se puede fugar.
Si le retiras el pasaporte, si le pones un brazalete, Ya no se fugó. ¿cómo se va a fugar? Entonces sí puedes presumir que aquí hay dolo y hay una consigna. Pero además ella dijo, y lo escuché en su conferencia de esta semana que le dio a Ciro Gómez Leiva, en la que le dice, es que a mí me presionaron para que yo declarara en contra de Luis Videgaray y de Enrique Peña. Y esa lealtad que le ha faltado a Enrique Peña, de la cual tú hablabas, Beatriz, esa lealtad, ella sí la tiene. Sí, claro. Pero es un ¿Por asunto qué? de lealtad. Es un asunto de O de justicia congruencia. de verdad, pero la lealtad es otro de los ingredientes que van en toda esta mezcolanza de situaciones en la que ella no va a... Qué fácil sería que ella dijera algo, aunque no fuera, con tal de salvar su propio pellejo. Pero demostró que a pesar de los pesares, a pesar de estar más de 2 años, que además la ley dice que si tú estás más de 2 años ya es en contra de la ley. No te pueden retener más de 2 años si no se ha juzgado. Entonces, se junta una serie de situaciones en las cuales no queda más que estar de acuerdo en que aquí hay una consigna. No he escuchado una opinión en contra porque simplemente no le han podido comprobar, pero sí quiero alabar, sí quiero felicitar su actitud, su estoicismo, su fuerza, su seguridad. O sea, la doblan pero no la quiebran. Sí. ¿Cuál es el estatus ahora? ¿Qué sigue con tu mamá? Sí, bueno, me gustaría señalar varios puntos que se han comentado aquí en la mesa. Primero, sobre sus compañeras y sus compañeros. Sí quiero resaltar que hay muchos compañeros del sexenio pasado que no han soltado la mano. Quiero agradecer a la fracción del PAN, incluso que hizo pronunciamientos a favor de que, no necesariamente de Rosario Robles, sino de lo que deberíamos y debemos de estar defendiendo, que es la presunción de inocencia, que es el debido proceso, que es la legítima defensa de los derechos humanos, el principio pro persona. Yo festejo profundamente que ayer se dio un paso fundamental para nuestro sistema de justicia penal, cuando se quitan estos delitos dentro de la clasificación para la prisión preventiva, que es la parte fiscal, factureras, en fin. Bien lo dijo el ministro Saldívar, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia. En efecto, porque tenemos un sistema de justicia penal que permite que menos gente tenga que llegar a la cárcel. Nada más que yo le digo al señor presidente, López Obrador, si no es una venganza, pues que vaya y le dé la cara. Si no es una consigna, ¿en dónde están todos sus funcionarios o exfuncionarios que sí aparecen en el Pandora Papers y no tienen una inhabilitación por 10 años, como la que mi mamá sí tiene por una cuenta del 2007 con 2,000 pesos? ¿Por qué? 2,000 pesos. Porque un juicio político en la Cámara de Diputados, donde Pablo Gómez era el presidente de esa sección instructora, violando todo reglamento interno, violando el saltarse 126 expedientes para hacerle un juicio político a una mujer, porque también hay que señalarlo así. Las mujeres en este país son criminalizadas. No es Rosario Robles hay miles. Hay miles en centros penitenciarios que no tienen una sentencia, que en efecto llevan 2 años sin recibir, o 9, 8, o que cometieron delitos menores y, por ejemplo, les aumentan el delito de pandillerismo para dejarlas ahí por muchísimo más tiempo y justificar la prisión. Que hay, por supuesto, un rompimiento familiar al separarlo de sus hijos. La cárcel descompone emocional, económica y en todos los aspectos. En efecto, y muy bien lo dice Héctor, hay delincuentes confesos, y no es solo Lozoya. Ahí vemos a Emilio Cebadúa comiendo su sushi de lo más delicioso, ¿verdad? Sin ningún reparo, caminando tranquilamente, y lo digo así de frente. Emilio, vas a tener que estar cara a cara con mi mamá, porque para acusar hay que tener pruebas en la mano. Yo no puedo ir diciendo, y ahí voy sobre esta parte de la colaboración. No se trata de qué fácil es que a Emilio Cebadúa le redactaron su documento y él nada más lo firmó.
Qué fácil es hacer eso. Mi mamá es una mujer de una sola pieza. Mi mamá, en la historia de su historia política, ni tampoco como madre, ni como mujer, ni como amiga, ha salido por la puerta de atrás. Ella sale siempre por la puerta de enfrente. Y tan es conocedora de su inocencia que mi mamá jamás se va a prestar a narrativas falsas, a pisar a alguien más, a mentir. Porque si justo estamos exigiendo justicia, y justicia no selectiva, no simulada, si estamos pidiendo una justicia restaurativa y no punitiva, entonces, ¿por qué mi mamá se prestaría a circos como los que vemos mientras otros cenan pato? Ella hace el comentario de que ese día justo ella estaba comiendo chino, el Hunan de Santa Marta, Catitla. Entonces, y otros se hacen pato. Y otros se hacen pato. Entonces, lo que quiero decir con esto nada más es que ahí sí, no solamente es de la congruencia, como bien lo dijo Héctor. Hay que ser congruentes en la vida para poder alzar la voz y para poder caminar y salir por la puerta de enfrente. Y cierro nada más diciendo que aquí no tiene nada que ver la estafa maestra. En ninguna hoja de la carpeta de investigación de mi mamá hay una palabra que haga referencia a esa investigación periodística, porque no hay que confundirnos. Mi mamá es acusada por omisión. Y yo le pregunto a quienes realizaron esa investigación periodística después de tantos años, ¿por qué no hay otro más en la cárcel? Solamente una mujer, que además ni siquiera está acusada por la estafa maestra. Con esto concluye esta participación. No, pero yo te hice una Carlos. pregunta y me encantó lo que dijiste. Perdón. Y en todo lo que dijiste tienes razón. Perdón. Nada más, yo creo que el público y nosotros queremos saber qué sigue. Pues bueno, yo la defensa es como el doctor. Ahí sí es mi madre quien tendrá que determinar los caminos jurídicos, ¿no? Que van a emprender hacia esta decisión de este pseudo juez de consigna o como le queramos llamar. Dile basura. Pues Basura. tendría ganas, pero la verdad es que yo siempre pido un lenguaje de respeto y yo soy no. muy respetuosa en esa parte. Pero ¿qué sigue? Lo que sí te comento, Carlos, y comento aquí a todos quienes nos acompañan y nos ven, vamos a la resistencia civil, pacífica, no violenta. Vamos a alzar la voz de distintas maneras, manifestándonos en plazas públicas, en diversas acciones como familia y no solamente como la familia de Rosario Robles. Está Alejandra Morán, por ejemplo, que es un caso terrible, los científicos, el personal administrativo, investigadores, pero no solo eso, lo digo siempre, está Chabela, está Andrea, está Maite. Hablo de... Nosotros somos casos públicos que tenemos estos espacios. Alcemos la voz. Por eso, y otra vez le quiero reconocer aquí a Saskia Niño de Rivera, que ha visibilizado un sector que ha sido invisibilizado. ¿Qué haremos nosotros? Ahora sí, no nos van a detener. Y como se lo dije ayer a Claudia, si usted tiene pruebas, vaya y preséntelas. Señor presidente, si aquí no hay una consigna y usted dijo que eso no era moral, entonces el inmoral es Gertz Manero. ¿Qué sigue? O sea, ¿se va a pasar otros 2 años la pobre? Mira, bueno, es decir, cuando no hay justicia y si hay venganza, Sí. es muy difícil, y venganza política, y por parte del jefe de Estado, es muy difícil saber exactamente qué puede continuar, Carlos. Pero yo lo que te diría es que, bien lo dice Mariana, ¿no? Yo creo que este es un momento para levantar la voz y no precisamente por el caso específico de Rosario, como tú bien lo has dicho, Mariana. Es decir, este es un tema de defender el sistema de justicia o poner el acento en un sistema de justicia que se está colocando al servicio de intereses claramente políticos. De acuerdo, seguro porque le vale madre. Pues por supuesto que le vale. Le vale todo. Le vale el país, madres. Sí. Le vale los mexicanos, madres. López Obrador va a ser así. Mira, le podrá valer, ya sabemos que le vale todo. Es Todo. decir, ya sabemos lo que le vale todo. Pero de cualquier manera, es decir, Mariana acaba de mencionar una lista de injusticia. Hay una lista de impunidad y cada vez más grande, aunque a la señora Sheinbaum
diga que no le gustan las listas, ¿no? De alguna manera para tratar de reivindicar a aquellas víctimas del Holocausto. Sin embargo, ella comete exactamente los mismos vicios y los mismos abusos que los verdugos, porque es facciosa, porque es selectiva, porque es abusiva, y por eso perdió la mitad de la Ciudad de México, por ese abandono en el que yo no sé si administrativamente le toque, pero efectivamente el abandono en el que se tiene a las mujeres de Santa Marta, Cartitla y de las otras cárceles de la Ciudad de México, y me imagino que del país, pues por supuesto es un tema de injusticia social, evidentemente clara por parte de alguien que dice traer la bandera de la defensa social, ¿no? Pero, ¿qué sigue, Carlos? Bueno, te lo voy a decir claro, sigue lo que dicte el capricho presidencial. Eso es lo que sigue. Héctor de Mauleón, es un hecho comprobado que hay injusticia. Es un hecho súper comprobado que Rosario es prisionera política. No lo creo. Es que no sé qué. No puedo creer que en un país teóricamente el 14 más importante del mundo, y de instituciones. Sigamos con las peores instituciones, con una basura de juez que le hace caso al presidente, cuando todo lo legal ya se cumplió. No, bueno, Explícanos. es que cuando lo jurídico y lo legal deja de importar, es cuando un régimen se comienza a convertir en una tiranía. Es así de simple. Cuando por encima de la ley se antepone una persona, la voz, la idea de una persona específica, estás abonando a la construcción de un sistema de gobierno completamente autoritario. Estás entrando sin tapujos en lo que dijeron que no iban a hacer, en lo que este gobierno prometió que iba a desterrar. Pero además estás pisoteando la lucha de generaciones y generaciones de mexicanos que, aparte de apoyar el proyecto, el movimiento de quien es hoy presidente, padecieron persecuciones, cárceles, golpizas, desapariciones, etcétera, para tratar de quitar un gobierno o un régimen que actuaba de ese modo, de esa manera tan discrecional, en donde podía refundir en la cárcel a una persona por la voluntad de alguien. Entonces, abre un panorama que a mí me parece absolutamente muy preocupante cuando la jefa de gobierno llega sin ningún pudor a solapar que se haya hecho esto, a justificarlo sin un argumento legal en la mano, simplemente diciendo, acusando con el dedo, diciendo, pues ahí está el reportaje donde lo señalaron, ¿qué más quieren? Bueno, pues con ese reportaje ya tuvo 2 años y medio la fiscalía o más para haber construido un caso. Ese caso no está. Me preocupa una columna de Julio Hernández, el astillero, que dice, bueno, eso no está, pero ya hay una acusación que todavía no se ha judicializado por delincuencia organizada. Entonces, ¿por qué? Bueno, es otro despropósito. Yo, como voy a judicializar tal vez en 2 años un caso, pues te meto de una vez al bote en lo que yo preparo la acusación y todo esto. Entonces, se va creando un clima de descomposición que lamentablemente por la polarización y la división que siembra el presidente diariamente desde esa alta tribuna, encuentra gente que apoya o que justifica sin ver en realidad el berenjenal en el que nos están metiendo a todos, porque hoy es Rosario Robles, pero mañana va a ser el que se cruce en el campo visual del presidente y que diga, ya me hartó o esta ya me hartó y señor fiscal, proceda. Ese es el sistema que estamos construyendo, ese es el riesgo que yo veo. Por eso también me parece muy lamentable el silencio de quienes lucharon por desterrar esto y hoy están calladitos, a lo mejor porque de ese tamaño tienen la cola, del tamaño de su silencio, pero es tremendo. El juez José Rubinstein, que yo la traigo contra él, mal rollo, le vale gorro haber roto la ley. ¿Te refieres al juez Padierna, al primer juez, o al segundo que ratificó? Bueno, pero sí, es que la consigna es la misma. Mientras, Héctor, estabas respondiendo,
yo para que no se me olvidara, apunté justamente la palabra silencio y te la escuché decir a ti. Y voy a regresar a esta palabra silencio, porque hay un silencio de aquel que no ha sido señalado por la ley, aquel que no quiere comprometerse, aquel que no quiere meter los pies al agua por nadie. Simplemente hay un silencio que es como un salvoconducto para que yo no sea señalado. Me viene a la mente cuando hay un maratón, cuando comienzan a correr, todos van juntos, pero hay algunos que van cayendo. Y la indiferencia del que quiere seguir adelante y no hace nada por el compañero que ahí está, porque lo importante es que yo siga adelante. Aquí hay un tropiezo, estamos hablando de una de las fundadoras del partido del PRD, que llegó a presidirlo, que llegó a ser jefa de gobierno sustituto de la Ciudad de México, que fue la que le entregó a López Obrador en el año 2000 la estafeta para que gobierne la Ciudad de México, que fue 2 veces secretaria de Estado. No estamos hablando de una persona cualquiera, una persona que de buena fe acudió a testificar, a declarar, y ahí la dejaron porque sucede que es peligrosa. ¿Qué antecedente tiene para poderla declarar peligrosa? Y no estoy abogando por su inocencia porque carezco de las pruebas, no lo sé, pero la forma como la están tratando no es la adecuada. Exacto. Simplemente. Marianita. Bueno, me queda clarísimo que aquí pareciera que ya la separación de poderes no existe en este país, ¿no? El poder ejecutivo concentra el poder judicial. Yo aquí, por ejemplo, traigo la carta ilusa yo, ¿verdad? Pensando que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos me iba a hacer caso. No, bueno. Pues sí, ya hasta me río, pero de mí misma. ¿Qué te dijo la imbécil? No me dijo absolutamente nada. Otra basura. No, por supuesto Otra que no me basura, dijo basura, absolutamente basura. nada. Insisto, el juicio político, que además en el momento que el juicio político se hizo no tenía materia, no tenía sentido. Un juicio político solo te puede llevar a la separación del cargo o a la inhabilitación del servidor público. Mi mamá ya estaba separada del cargo y ya estaba inhabilitada. Yo creo que, ¿cuál es el mensaje? Huye, vete, no te presentes, porque aunque tengas las pruebas para comprobar tu inocencia, te fabrico una licencia que la revisamos en el programa pasado, una licencia que además ni tuvieron a bien poner, y lo quiero nada más repetir, ¿no? La licencia llama es Las Flores 91, Casa 9, Colonia Los Reyes, Coyoacán, que es casa de todos ustedes. Y la licencia esta que argumenta la Fiscalía y el MP que presentan esto como prueba, no solamente la fotografía que es bajada de esta liga de internet, sino que también la dirección dice calle Tennyson, Colonia Axotla. En efecto, mi mamá, además quiero decir algo, mi mamá sí rentó, porque eso le quedaba cerca de su trabajo y creo que muchos de los que estamos aquí o muchos de los que nos ven rentamos, en mi caso yo renté para estar cerca de mi universidad. Nada más que esas rentas concluyeron incluso 2 meses antes de que ella dejara de ser secretaria, que eso es otro de los argumentos que también usa el juez, diversus domicilio, en fin. Lo que trato de decir con esto es lo de la licencia. Axotla, Colonia Axotla, en toda la ciudad, y una servidora se metió en toda calle de ciudad. Solo hay una calle Tennyson. Polanco. Y esa calle está en Polanco, y esa calle está en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ni siquiera tuvieron a bien poner una dirección correcta en esta licencia falsa que utiliza. Entonces, bien lo señalas en los corredores. Si yo veo que mi compañero se cae, uno tiene que agarrar su mano y levantar y ver cómo se recompone para poder intentar ganar esa carrera. Porque te puedes caer tú. Pero a veces es mejor no ganar esa carrera, pero saber que fuiste empático con el otro. Porque eso sí, aquellos que son silenciosos, no levanten la mano. Porque hoy soy yo, mañana puede ser cualquier otro.
y aquellos quienes construyeron estos caminos de la justicia punitiva, que permitieron la fabricación de pruebas, que las instituciones, nuestras dependencias pierdan sus autonomías, que ataquen a la UNAM de la forma en que la están atacando, que intenten hacer con el INE lo que intentan hacer. Esto no se trata exclusivamente de Rosario Robles. La libertad y la justicia no tiene que ver exclusivamente con centros penitenciarios. Tiene que ver con la reconstrucción nacional, con un país de paz, con un país en donde ya basta de los discursos de odio y en donde verdaderamente existan políticas públicas, realmente un sistema de justicia penal operante, que no sea letra muerta, que realmente exista gobierno, no para castigar, un gobierno para darle prosperidad a lo que creo que tanto aquí nos une en esta mesa y se llama México, porque México está por encima de cualquier color, de cualquier idea, de cualquier todo. México por encima de todo. Yo tengo una bronca fuerte. Soy Libra. Wow. La balanza. Entonces, Sí no es una- puedo. sí, en este país sí es una bronca, ¿eh? Sí. Aquí hay mazos, cuando menos en este momento. Volviendo a escuchar lo de Marianita, que lo escuchamos la semana pasada, no quiero aceptar que haya un juez tan corrupto. ¿Cómo se llama este estúpido el segundo? Ganter. ¿Cómo? Juez Ganter. Ese idiota. Y No lo digo puedo- más fuerte, Carlos. Juez Ganter, pseudo juez, Pseudo juez. de consigna. No, corrupto. Porque es corrupto. Claro. ¿Eso, Héctor, se llama corrupción Claro. o no? Pues mira, es que si tú ganas un amparo, y el amparo es la única defensa que tienes como ciudadano de este país para que nadie te atropelle desde el poder, y hay un juez que considera que ese amparo vale lo que ese cacahuate, pues sí te pone en una situación de precariedad cívica, en tus garantías, en lo que te protege la Constitución, en lo que te protegen las leyes. Te vuelves, pues... Es que no puede ser tan estúpido que diga se puede huir. Quitándole el pinche pasaporte ya no yo. Pero no, yo creo que no es un problema de estupidez, mi querido Carlos. De Es mala decir, leche. el juez sabe perfectamente que está cometiendo una injusticia, que Y no así está ve a sus aplicando hijos. e interpretando correctamente la ley. No, lo que pasa es de que estamos en un momento en que varios jueces, yo no digo que todos, porque hemos tenido casos excepcionales Sí, de claro. jueces. Sí, es Que cierto. El caso del juez Fierro, Es cierto, que se le sí. enfrentó al Sí, presidente a la sí, sí. decisión del Poder Ejecutivo y dijo, vamos, aquí la ley es la ley. Pero lamentablemente tenemos otros, como son los que le han tocado, le han asignado a Rosario, que operan por consigna, ¿no? Y es decir, por una orden directa, yo me atrevería a decir, una orden directa desde Palacio Nacional. Pero aquí hay otra cosa, Carlos, a ver. ¿Por qué no reaccionaron como el juez que sí reaccionó? Bueno, que fue porque hay una cuestión de valor y hay una cuestión de coraje y una cuestión de lealtad y de integridad y de ética, pues que no tienen todos, ¿Cómo ¿no? ese juez puede ver a sus hijos y a su familia? ¿cómo puede verse al espejo? ¿Con qué cara cuando se rasura? Al Tiene que decir, espejo. soy un pendejo corrupto, ¿no? ¿O no? Ahora, O del otro lado dicen, no, hombre, soy a tu madre. pues güey. hay quienes tienen precio, ¿no? Pues sí. O se autoconvence. O por miedo, Pepe. También. Pero Por sí se miedo. puede hacer un consejo y aquí hago un llamado al ministro Saldívar, que independientemente de, o sea, también es presidente del Consejo de la Judicatura. O sea, el Claro. ministro Saldívar tiene que ver, y le tomo la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se revise la actuación del juez. El ministro Saldívar es muy importante que revise las actuaciones de sus jueces. Yo quiero, así como hablo también de los pseudo jueces, reconocer al 9º Tribunal Colegiado, reconocer a este juez de amparo que han actuado conforme a derecho. Una pregunta. En la primera comparecencia de tu mamá, ¿no se presentó ella con un amparo concedido por un tribunal colegiado? No.
¿No le habían entregado un amparo en algún momento? Yo quiero recordar que estábamos de viaje, nos enteramos de por los vacaciones. medios Es que de yo creo que te trae un comunicación. amparo. Nos enteramos por los medios de comunicación de este citatorio a la audiencia. Fue la peor pelea de hija a madre que yo he tenido en la historia de mi vida con ella, porque yo le supliqué que no se presentara. Y su respuesta fue muy contundente. Hija, yo me voy a presentar porque el que nada debe, nada teme. Ay, y además, quienes tienen todo el dinero pues estar huyendo, ¿verdad? Pero Yama jamás iba a permitirse ser atrapada en una frontera o en otro país, porque Yama tiene dignidad, porque Yama tiene congruencia, porque mi madre es de una sola pieza. Como bien lo señala Héctor, y lo digo con el corazón destrozado, si el amparo era uno de nuestros medios de protección más importantes dentro del derecho, ver hoy que es una figura completamente desvalida, que han dejado completamente insignificante, yo me pregunto, si eso le hacen a los científicos, a Rosario Robles, a Laura Morán, en fin, ¿qué no le hacen a otros o a otras mexicanos, mexicanas? Ya se acaba de anunciar que viene el quién es quién de los jueces. Sí, Es claro. decir, ahora el juez que no se someta va a aparecer en una pantalla en la mañanera, como parte de este mecanismo, porque uno puede ir poniendo todo junto en la mesa y lo que va poniendo es simplemente un sistema, Héctor, es no un entiendo mecanismo. lo de quién es quién. Todos los miércoles hay una sección en la mañanera que se llama ¿Quién es quién? Nos toca. ¿Quién es quién en las mentiras? A nosotros dos ya nos tocó. Varios han aparecido. Sí, quienes tienen los precios de las gasolinas y lo que dice. Pero va como denunciando. Entonces ahora anunció que va a ser uno de los jueces. El quién es quién de los jueces tiene como finalidad exhibir a los jueces que no se someten a lo que el presidente desea. En el tribunal mañanero. Que es el que cuenta, el otro ya no cuenta, el otro ya no existe. Ahora es la Inquisición de la verdad. Así es. El problema es que si uno lo pone todo junto en la mesa, lo que va viendo es cómo se ha ido desmantelando. Comentaban ahorita lo de Rosario, la señora de la CNDH, Piedra. Bueno, desactivó la CNDH ya no existe. No existe. Hay un ataque sistemático contra todo lo que implique rendir cuentas, contra todo lo que implique un contrapeso, y todo esto lo que ha logrado es que el presidente vaya concentrando todo ese poder sobre su figura. Entonces, quedan cada vez, claro que quedan algunos jueces, claro que quedan en los medios personajes y medios que todavía siguen haciendo contrapesos, claro que queda la UNAM, en donde es un semillero de corrientes y de ideas de todos los colores. Claro que quedan todas esas cosas, pero yo creo que esas son las cosas que tenemos que defender en estos 3 años que quedan, porque la devastación hasta este momento ha sido brutal, ha sido enorme, y la construcción de contrapesos y de órganos autónomos demandó el trabajo de muchas generaciones, de verdad. De 30 a 40 años de gente de 50 años. El 68 acaba de cumplir 50 años. Bueno, desde entonces hay gente luchando porque estas cosas no pasen, porque no haya otro Díaz Ordaz. Entonces, creo que se vuelve más valioso defender el INE. Pues el INE ya está en la mira. Hoy es más que es imprescindible que lo cuidemos. Estas pocas cosas que quedan se vuelven, se han vuelto tesoros de una democracia en riesgo. Ok. Luis, Carlos, ¿qué trajiste? Pues te decía al principio del programa que un poco de historia de cómo se han dado las cosas. Escuchaba una entrevista que le hicieron a Rosario Robles y decía que le preguntaban, ¿conoces a Andrés Manuel López Obrador bien? Y decía, como nadie, así contestó. Entonces, en mi editorial pongo un poco del contexto, cómo fueron sucediendo varios factores, varias cosas, que quizás sea el motivo de ese resentimiento que tiene López Obrador y esta venganza que está llevando a cabo. Además de otras cosas interesantes. Vamos a verla. Cuando se habla de amistad dentro de la política, nos encontramos con pensamientos como el del escritor y periodista español Rafael Barret, que decía, en política no hay amigos, no hay más que cómplices. Asimismo, en el libro de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, podemos encontrar la siguiente reflexión.
En el campo de las relaciones políticas, la amistad no figura, no subsiste. Puede haber de abajo hacia arriba convivencia, adhesión, fidelidad y de arriba a abajo protección afectuosa o estimación unitaria. Pero amistad simple, sentimiento afectivo que une de igual a igual, imposible. Esto solo entre los humildes, entre la tropa política sin nombre. Jefes y guiadores sin ningún interés común los acerca. Son siempre émulos envidiosos, rivales, enemigos en potencia o en acto. Por eso ocurre que al otro día de abrazarse y acariciarse, los políticos más cercanos se destrozan y se matan. De los amigos más íntimos nacen a menudo en política los enemigos acérrimos, los más crueles. La semana pasada un juez determinó que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, continúe en prisión preventiva justificada. Al respecto, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado, dijo que había sido una decisión del Poder Judicial y que no se trataba en absoluto de una venganza. Pues de ser así sería inmoral, indigno, pues lo más importante para ellos, refiriéndose a la 4T, es la autoridad moral. Seamos realistas, los rencores y venganzas por parte de la clase política y en particular de los presidentes siempre han sido una constante. Basta recordar que Carlos Salinas de Gortari, quien encarceló a Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, quien apostó por la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas, en venganza Salinas ordenó el quinazo, o por lo menos es la versión oficial. Tenemos el lamentable episodio de Luis Donaldo Colosio, quien era inevitable ganador presidencial en aquel trágico 1994, que aún el día de hoy no hay un autor intelectual definido del hecho. Por otro lado, Ernesto Zedillo, el candidato sustituto de Colosio, asumió la presidencia, encarceló a Raúl Salinas al mismo tiempo que mandó al exilio a Carlos Salinas. Y así ha habido episodios de ajustes de cuentas entre políticos desde hace muchos años. Sin embargo, López Obrador dijo hasta el cansancio que él sería distinto. Y a 3 años de haber llegado a la presidencia, hoy deja claro que si hay algo que se le da muy bien es la venganza, aunque él insista en que no es así. Pues lo mismo va contra sus adversarios que contra sus excompañeros de lucha, empresarios y periodistas. Es un hecho contundente que la administración de López Obrador es la más vengativa de la historia y la más ilegal a la hora de la persecución política, fiscal y penal. Para muestra, la vileza con la que ha manejado el caso de Rosario Robles. Y es que Andrés Manuel López Obrador y Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, tienen varios años conociéndose. Fue en 1988 cuando inició la relación entre Robles y López, cuando coincidieron en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Años más tarde, el 5 de diciembre del 2000 para ser exactos, Robles le entregó el cargo a López Obrador como jefe de gobierno y ella se convirtió en la dirigente del PRD, cargo que ocupó hasta el 2003. Antes de toda esta animadversión que se percibe en López Obrador cuando se le pregunta al respecto, eran risas y buenos momentos, pues eran muy amigos. Sin embargo, hay algo que no le perdona a Robles, y eso es su involucramiento directo o indirecto en los videoescándalos de inicios del nuevo milenio, los cuales perjudicaron a Andrés Manuel para ganar la presidencia de México en 2006. Hagamos un poco de memoria para quienes no tienen muy presentes estos hechos. Cuando parecía que todo iba bien, el rompimiento definitivo entre estos dos personajes viene desde 2004, cuando Broso, en su programa El Mañanero, transmitió videos donde se ve a René Bejarano, mano derecha de López Obrador, echándose fajos de billetes al saco del traje y al entonces secretario de Finanzas Gustavo Ponce jugando en Las Vegas. Videos muy similares a los de su hermano Pío, por cierto. Al paso del tiempo se supo que el responsable de aquellos videos fue Carlos Ahumada, entonces amante de Rosario Robles. Eso sin duda marcó la ruptura total entre ambos. Así, tras el escándalo, López Obrador perdió la elección de 2006 en medio de acusaciones de fraude, y Robles poco a poco fue apartada del PRD hasta su salida. El tiempo los volvió a encontrar, pero ahora como rivales, pues Robles fue reclutada por Enrique Peña Nieto para su campaña de 2012, mientras que el hijo de Macuspana volvió a lanzarse como candidato. Tras el triunfo de Peña, Robles se integró a su gabinete y López Obrador, cual rata de alcantarilla, abandonó el PRD para crear Morena. Actualmente, Rosario Robles se encuentra recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, desde el 13 de agosto de 2019, tras ser vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público durante su gestión en el gobierno de Peña Nieto, que se conoce como la estafa maestra. Es así que la semana pasada, luego de considerar todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la defensa, el juez tomó la decisión de preservar a Robles en la cárcel. Según él, por alto riesgo de fuga si se le concede la prisión domiciliaria, ya que todavía debe responder por el delito de delincuencia organizada.
Cabe señalar que Rosario Robles ya rebasó el plazo de 2 años que la ley contempla como máximo para que una persona pueda estar en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia. Un caso que sin duda deja ver que en México no existe tal cosa como el Estado de Derecho, que Hertz Manero como fiscal carnal es uno de los brazos ejecutores del gobierno y que sigue órdenes dictadas desde Palacio Nacional, mientras que un criminal confeso como Emilio Lozoya cena tranquilamente en restaurantes de lujo. Y peor aún, los grandes capos del crimen organizado son tratados con abrazos. Lamentablemente, ahí no terminan las persecuciones. Es pública la venganza, difamación, calumnia y persecución contra periodistas y críticos en general de la 4T. Sí, López Obrador es el presidente más vengativo y que más ha perseguido a opositores y críticos en la historia mexicana, actitud propia de un tirano. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV. Es totalmente cierto. Nada más te voy a dar una anécdota. La sombra del caudillo, ahorita regresando al tema, fue una película que hizo Julio Bracho. Fue la primera película censurada Enlatada. Por el gobierno de Ruiz Cortines, por ahí fue. Nunca salió. Salió luego salió. hasta el 89. Como 30, 40 años después. ¿En dónde? Y ya en el En la Cineteca En Nacional. cines, en circuito de cines. Sí. Primero en la no la Cineteca vi? Nacional y después... Sí. Tienes razón. ¿En cines? Sí. Con Tito Junco. Se desenlató cuando comenzaba el gobierno de Salinas. Es correcto. Pero fíjate una cosa, seguramente tú lo mencionas porque, como bien dice Luis, es decir, cada presidente ha tenido ahí su adversario que ha perseguido. Pero aquí hay una cosa, Carlos. Este presidente nos ha dicho que es totalmente distinto a sus anteriores. Su fuerte Que no es la él no venganza. iba a repetir los errores y caer en los vicios y en las venganzas de los otros. Y este no solamente hace lo mismo, es peor. Porque, a ver, yo no creo que si revisamos la historia reciente haya un caso de más saña y de más odio y de más venganza en la aplicación de la justicia que ahorita, con el caso específico de Rosario. Yo creo que independientemente, sin duda, primer lugar en el presidente más mentiroso de la historia de México. O sea, Pinocho era un pendejo. Ahora sí, perdón que diga pendejo, pero Pinocho así lo era comparado con el presidente. Beatriz lo dice muy bien y lo dice correctamente. Veamos los números, por ejemplo, en materia de derechos humanos, cómo nos encontramos entre la lista de los países. Veamos los números en tema del combate de corrupción. Estamos en los peores, de verdad. No, el de corrupción, sí, perdona que te interrumpa, es lo único que sí ha cumplido su palabra. ¿Corrupción? Sí, te digo por qué. A ver. Imagínate la pirámide. Barlet. Son, primer lugar, Al revés, pues. hay 139 hasta acá. López Obrador este año ya la llegó al 134, 135. Sí, porque nada más hay 4. sí. Y de esos 4 países son Uganda, el primo de Camboya, el tío de Uganda y demás. O sea, el país más civilizado. Peña Nieto, 104. Ya bajamos al 100. Entonces sí le está bajando. Estamos mejorando la lista, estamos alargando la lista. Está bajando sumando. increíblemente eso. Esta semana, porque también hay que ver lo que sí se hace, pero esta semana la Corte votó por invalidar la prisión preventiva oficiosa. Sí, de fraude. El presidente al día siguiente dijo que él no estaba de acuerdo en lo personal, que qué buena polémica, porque no siempre puede estar de acuerdo con el ministro Saldívar, pero que esto lo que va a hacer es que va a eximir a los delincuentes de cuello blanco, a los fifís, de pisar la cárcel. Y Saldívar respondió a la altura de las circunstancias. Generalmente los que pisan las cárceles son los pobres. A ellos son a los que no se les defiende. Creo que, como decían hace un momento, sí hay excepciones y sí hay motivos para pensar que no siempre va a ser sí, señor.
sino que poco a poco nos vamos a dar cuenta de que estamos poniendo en riesgo todo lo conquistado durante décadas en un país que sí es de instituciones y que no estamos dispuestos a irlas perdiendo, a ir tirando tabiques de lo mucho que hemos construido. Sarita, ¿qué nos trajiste? Bueno, como les platicaba en un principio, yo creo que una de las banderas más importantes que ha tenido esta administración es la división y la polarización, Sí. que es una estrategia de poder súper dañina. Entonces, de eso hablo y de las consecuencias, explicada de una manera muy sencilla para que todos vean las consecuencias de esto. Órale. Dividir, polarizar y enfrentar son de las estrategias de poder más potentes y más destructivas. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe, para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce, quédate conmigo porque hoy analizaremos a qué nos lleva un pensamiento binario de división y polarización. Imaginemos esta situación. Tienes 2 hijos. A uno de ellos se le facilita mucho la escuela. Tiene muy buenas calificaciones, está en el cuadro de honor y es muy reconocido por sus maestros. Al otro le fascinan los deportes y es muy bueno, pero definitivamente se le complica muchísimo la escuela. Las matemáticas no son lo suyo. En ocasiones se esfuerza, estudia mucho y alcanza un 7.5 cuando muy bien le va. ¿Te imaginas que vieras que tu pareja constantemente se refiriera a ellos como el aplicado y el burro, el inteligente y el tonto, el trabajador y el flojo, el atento y el distraído, el que salió a mí y a mi familia y el que salió a ti y a tu familia? Independientemente de que en un niño compromete su autoestima de manera irreversible, se añade el terrible componente de crear envidia, rivalidad y resentimiento. En Occidente se tiene la tendencia a este pensamiento binario desde la educación preescolar. Héroes muy buenos, llenos de virtudes, luchando contra muy malos, llenos de defectos. No se hace un análisis objetivo de aciertos y errores. Más fácil, se aniquila de tajo. Bueno, hoy vamos a presentarles el Plan General de Educación, iniciando por la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa. El crear estas diferencias conduce, en el mejor de los casos, a discusiones, pero a escala social también son la causa de conflictos y guerras. Generan dolor, sufrimiento, pérdidas, pobreza, que es precisamente aquello de lo que todos queremos escapar. Hoy, más que nunca, estamos en un México dividido, polarizado y enfrentado. En situaciones de gran incertidumbre, como las que suelen acarrear las crisis, ese tipo de pensamiento se polariza aún más. Asumimos posturas más extremas que nos alejan de los demás mientras intentamos protegernos de un falso enemigo. Debido a este convencimiento, damos por hecho que quien no piensa como nosotros está equivocado o es nuestro enemigo. O somos conservadores o somos liberales. No hay medias tintas. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Cuando se rompe, desintegra o despedaza un gran grupo en conjuntos más pequeños con el objetivo de ganar y o mantener el poder, lo único que se consigue es que estos tengan menos energía y autonomía. En realidad, quien aplica esta estrategia consolida una narrativa en la que cada grupo culpa al otro por sus problemas. Se fomenta la desconfianza mutua y los conflictos se amplifican, básicamente para ocultar desigualdades, manipulaciones o injusticias del grupo de poder. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. También es habitual que se soborne de alguna manera a unos grupos, brindándoles la posibilidad de acceder a ciertos recursos, que pueden ser materiales o psicológicos, para que se alineen con el poder o tengan miedo de que el grupo enemigo les arrebate unos privilegios que en realidad les mantienen sometidos.
Esto no lo entienden los conservadores. Por eso un partido del Supremo Poder Conservador votó en contra del aumento en las pensiones a los adultos mayores, no en el aumento a las pensiones a los adultos mayores, en contra de las pensiones. Pero eso sucedió hace 6 meses. Y en contra de las becas para los estudiantes de familias humildes y en contra de las becas para niñas y niños con discapacidad. Y en contra, les molesta que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. A todo eso le llaman populismo, paternalismo. Parece ser que el objetivo de estas estrategias de polarización es crear una realidad ficticia, centrándose en las diferencias que nos llevan a la desconfianza, la ira y la violencia mutua. Y sigue habiendo corrupción, no en el Ejecutivo, arriba, en lo que a mí corresponde. Miren, pañuelito blanco, pueden decir lo que quieran, pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal. Cuando nos sumergimos en esta espiral es muy difícil salir a flote. De acuerdo a la Universidad de Columbia, cuando nos exponemos a ideas políticas distantes a las nuestras, no nos sentimos identificados y atraídos. Si vemos en el otro la encarnación del mal, damos por sentado que nosotros somos la encarnación del bien. Ahora bien, estas ideas de división y polarización entre grupos no se dan de un día para otro. Nacen como concepto, son difundidas y su eventual aceptación son fases en las que interviene una poderosa maquinaria movida por los poderes económicos y políticos, así como por los medios de comunicación. Desafortunadamente, si continuamos con ese pensamiento binario, no nos daremos cuenta de que mientras más nos dividamos, menos problemas podremos solucionar. Mientras más nos culpemos entre nosotros, menos nos fijaremos en los puntos de unión. Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo. Frecuentemente nos fijamos tanto en lo que nos divide que olvidamos todo lo que nos une. Cegados por la división, acrecentamos la brecha. Estamos tan entrenados para buscar lo que nos diferencia que pasamos por alto lo que nos une. Seremos tan fuertes como unidos estemos y tan débiles como lo dividido que estemos. Déjame tus comentarios, no olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, nuestro comportamiento nos exhibe, para bien o para mal. Muy bien. Nosotros hicimos una encuesta hace como 3 meses y medio, ¿se acuerdan? Y salimos a la calle para hacer las preguntas más divertidas. Sí. Hola, ¿cómo está? ¿Sabe usted lo que es neoliberal? No. ¿Sabe lo que es liberal? Menos. Bueno, hicimos las preguntas que dicen. La 4T, ¿qué era la 4T? Sí, que era la 4T. No tienen, el pueblo no tiene ni la más remota idea que es neoliberal, 4T. No saben nada y les vale madre. O sea, no te importa. No. O sea, ¿te acuerdas? Sí. Una encuesta. Pero es que lo que sí es que... Es increíble. Es que es un país que ha sido tan pisoteado, tan maltratado, tan saqueado, tan explotado, tan negado, que no importa. Lo que importa es que por primera vez alguien
les está hablando a quienes han estado en esa posición. Yo creo que eso es lo que le dio el gran poder a López Obrador, y eso es innegable. Sin duda. Cuando uno ve pues estas cosas de los Oya, los millones, etcétera, pues claro que tiene razón. Claro que tiene razón en eso. Entonces, digo, a mí Pero, no, perdón, no me preocupa él mucho. defendió a Lozoya. No, sí, Diego, pero a mí no me preocupa mucho si frente al concepto cualquiera trastabillea. Es tanta la suma de agravios que eso es lo que hay que resolver. Y eso es lo que no resuelve y no ha resuelto en 3 años con esta división y con estos discursos. Si viéramos un avance en las listas, pues ya pasamos del lugar 104 al lugar 98, bueno, no, todo es en caídas, ¿no? 134 de 138. A mí me encantaría aquí hacer rápido un comentario. Recuerdo mucho tu columna de Quebrarse por Dentro, en donde Héctor habla justo de la salud mental, y yo creo que hoy Sarita hizo una reflexión no solamente tipo política. Los discursos de odio, incluso, ¿no?, desde nuestros niños que crecen en estos discursos de odio y de polarización, no te sorprenda que en 15, 14, 13 años vamos a tener víctimas y victimarios. Esta gran columna en donde vemos que post-COVID, que no se ha acabado, incrementó desproporcionadamente el quebrarse por dentro. Hablo de el intento de suicidio, en fin, y fue una gran columna que hoy debería de ser un gran tema, la salud mental. Quiero festejar lo que Sarita hoy presenta, porque imaginemos que si desde el Ejecutivo, la cabeza, tu cabeza principal del Estado, habla de esa manera peyorativa, que divide, negligente, no está dándose cuenta del alcance que tiene y de cómo lacera, no solamente a quienes estamos en la política, en los medios o en CONACYT, le da en toda la torre a familias completas, a adolescentes, a niños, a niñas. Hoy hago referencia a tu columna. Muchas gracias. No, pero además también a los sin nombre, que habla de las fosas comunes, pero me refiero a los sin nombre. A los sin nombre hay muchos. Hay que ponerles nombre y alzar la voz. Por eso festejo siempre a Héctor y su valentía. Gracias. Yo también. De verdad, gracias. lo están haciendo con las organizaciones de la sociedad civil, lo que se votó la semana pasada. Recordemos al Indesol con una María Angélica Luna Parra al frente, en donde las organizaciones de la sociedad civil tenían una participación fuerte, activa, porque tenían recursos. O sea, estamos hablando de que la justicia no debe de imperar solamente en estos presos políticos, sino que también tiene que ver con todo un entorno. Y se llama construcción de paz, se llama construcción de comunidad. Y yo la verdad es que, Luis, te lo digo, extraordinario. Gracias. Presidente, deje de lavarse las manos. Primero contesta una cosa y al día contesta otra. A ver, primero dice que no le tiene venganza a Rosario Robles, que no sé cuánta historia. Y al día siguiente que es del Poder Judicial. Entonces, ¿para qué quiere una sección de quién es quién de sus jueces? Separación de poderes. Ya sabemos Respete la separación de poderes de este país, que costó la lucha de miles de mujeres y de hombres, el tener un Estado democrático. Bueno, vamos a concluir. Quiero concluir. Contigo, Pepe, de una vez, vamos a concluir. Uno de los motivos que le dan seguridad al discurso del Ejecutivo es que diga lo que diga, suceda lo que sucede, su popularidad es inamovible. Sí. Algo sucede, algo raro, es un fenómeno extraño, pero hay cierta indulgencia o hay una memoria corta. Yo no digo que se mueva, pero no se va a mover. Pero lo que yo digo es que en esta ocasión está atacando a uno de los principales cuarteles generales del pueblo, que es la UNAM. El pueblo está en la UNAM. México está en la UNAM. México está en la UNAM. La UNAM es México, la UNAM es pueblo. Irte contra la UNAM es como agitar un avispero y no pasa nada.
clase media tampoco, mujeres tampoco, No, sí Colonia, pasa, no, Colonia sí del pasa, Valle sí pasa. tampoco. Probablemente. En 2 años, probablemente en 2 años algún perdieron momento- la mitad de la Ciudad de México, Sí. precisamente por eso. Golpear a la clase media, golpear a los médicos, golpear a los abogados, golpear a las madres, golpear a las guarderías, a los niños con cáncer, Matar a a los las papás de los niños con cáncer. Yo me refiero a la popularidad, Van abriendo, pero es cierto, van abriendo es cierto. frentes. Esas encuestas pues le pueden decir que es el segundo mejor gobernante del mundo. Pero no es cierto. Pero aquí tenemos 600,000 muertos Sí, de COVID. por la pandemia y tenemos 180,000 muertos por la violencia y tenemos 16 millones más de pobres y tenemos 2 millones más de desempleados. O sea, todas esas cosas van sumando y van contando y a contracorriente de lo que él quiere lo está convirtiendo en un presidente muy odiado. Este gran presidente comparable con Lázaro Cárdenas y con Juárez y con Madero, cada vez se está alejando más de ese modelo por esto, por Bueno, estas cosas que nada más, acabamos de oír, ¿no? Lo que acabas de tomar. Les anuncio que en 3 semanas Paco Martín Moreno saca su nuevo programa. Se llama No te dejes engañar. Y es demostrar históricamente cómo López Obrador no tiene nada que ver en grandeza ni con Benito Juárez ni con Lázaro Cárdenas. Entonces Oye, va a pues ser va a estar muy bueno eso. divertido, sí. Betty. A ver, bueno, la división de poderes, el presidente no la va a respetar nunca y no le interesa respetarla. Es decir, y el caso de Rosario Robles es el caso emblemático de cómo alguien que aspira a construir una dictadura en este país, lo primero que hace es irse sobre el Poder Judicial para maniatarlo e imponer sus decisiones. Eso es lo que está sufriendo Rosario y eso es exactamente lo que tenemos que impedir en este país. La consolidación de un proyecto político autocrático que si lo permitimos va a ser muy difícil echarlo para abajo. Así es que hay que dar todas las batallas. ¿Alguien más quiere concluir? Sarita, Marianita. Sí, yo nada más quiero cerrar diciendo, mi madre, bien se lo comentó a Héctor, no la van a hincar. La han tratado de doblegar. Mi madre no la han hincado ni a su hija, ni a su familia, ni a sus amigos. Hay quienes tenemos la valentía y la fuerza y el miedo no nos va a paralizar. Si es venganza, no es justicia y concluyo, 99-21-052-6, arriba la UNAM, Puma de corazón. Ok. Y yo nada más digo algo. Es hoy, más tarde, no sé exactamente a qué horas, porque tengo que tener una coordinación. Voy a tener un especial de Platicando con Rosario. Obviamente ella es audio, nosotros video. Por favor, estén pendientes en nuestras redes a qué horas va a ser nuestra plática en vivo con Rosario Robles. Okay. Betty, muchas gracias. Mi querido Carlos, te quiero mucho, como un siempre, y gusto, es tu un placer. casa. Muchas gracias. Héctor, Qué placer. bienvenido y que no sea la primera vez. No, encantado. Marianita. Te quiero. Yo también, pero ya no te quiero traer con el rollo de tu mamá, sino para otras cosas. Me encanta la idea, pero reiterarte el cariño que te tengo a ti, a tu profesionalismo, pero además el cariño que te tengo como amigo. Gracias. Un beso. Sarita, Muchas gracias. me gustó mucho. Qué bueno, Digo, muchas gracias. falta, ya sabes lo que yo quiero. Ah, sí, quieres que siempre golpee, pero no Sí, quiero siempre lo sangre. hago, sí. Yo quiero sangre. Sí. Pero bueno, Luis Marianita, Berman. deseo que Gracias, todo esté Carlitos. bien. Gracias, te felicito Desde todo también. corazón. Muchas gracias, Carlos. Co-conductor José Rubinstein, muchas gracias. Constatamos que mucha madre y mucha hija. Sí, bravo. gracias. Y a ustedes, querido público, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y estén pendientes con la plática con Rosario Robles. Gracias a todos, fue un lindo programa. Gracias.